Bienvenidos a Aventuras Históricas. En esta ocasión exploramos un tema fascinante y controvertido: los 20 papas más despiadados de la historia. A lo largo de los siglos, la figura del papa ha sido una de las más influyentes en la Iglesia Católica, en el mundo en general. Sin embargo, detrás de la solemnidad y la autoridad papal se esconde una historia compleja y a menudo turbulenta. El Papa, como líder espiritual y político de la Iglesia Católica, ha tenido un impacto fundamental en la historia, considerado el sucesor de San Pedro y el representante de Cristo en la tierra. Su autoridad abarca desde asuntos doctrinales hasta cuestiones éticas y morales. Además de su influencia espiritual, los papas han tenido un papel significativo en la política europea, actuando como mediadores en conflictos y ejerciendo poder temporal sobre territorios. Esta dualidad ha generado una historia compleja, marcada por el elogio y la crítica, que explicaremos al analizar los momentos más controvertidos de la historia papal. Número 20. Papa Benedicto IX. El Papa Benedicto IX es conocido por su turbulento reinado, que estuvo marcado por su juventud y falta de escrúpulos. Ascendió al papado en 3 ocasiones, en un periodo en el que la corrupción y la influencia de familias nobles en la Iglesia estaban en su apogeo. Benedicto IX se destacó por vender el papado en 2 ocasiones, lo que generó una profunda desconfianza entre los creyentes. Además, su vida personal estuvo marcada por escándalos de inmoralidad y comportamiento depravado. Su reinado es recordado como uno de los más controvertidos de la historia papal, destacando por su falta de integridad y sus acciones poco éticas. 19. Papa Esteban VI. El Papa Esteban VI es conocido por un evento particularmente macabro durante su breve pontificado. Ordenó la exhumación del cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, y lo sometió a un juicio post-mortem. Este juicio, conocido como el Sínodo del Cadáver, fue un espectáculo grotesco en el que el cuerpo del difunto papa fue colocado en el tribunal y se le acusó de herejía, perjurio y usurpación del pasado. Esteban VI condenó a Formoso, lo despojó de sus vestiduras papales, mutiló 3 dedos de su mano y arrojó su cuerpo al río Tíber. Este acto de barbarie refleja la crueldad y el abuso de poder que caracterizaron el breve reinado de Esteban VI, quien se vio envuelto en conflictos políticos y eclesiásticos que socavaron la estabilidad de la Iglesia en ese momento. Número 18. Papa Juan XII. El Papa Juan XII es recordado por su conducta escandalosa y su vida disoluta, que causaron gran consternación entre los fieles y las autoridades eclesiásticas de su tiempo. Su papado estuvo marcado por acusaciones de simonía, incesto y promoción de orgías en el Vaticano. Se dice que convirtió el palacio papal en un lugar de libertinaje y corrupción, donde el vino fluía libremente y las prácticas inmorales eran comunes. Además de sus excesos personales, Juan XII también se vio envuelto en conflictos políticos, llegando incluso a aliarse con fuerzas enemigas de la Iglesia en un intento de asegurar su propio poder. Su reinado fue un periodo de vergüenza para la Iglesia, ya que la máxima autoridad espiritual se entregó a los placeres mundanos y descuidó sus deberes religiosos y pastorales. Número 17. Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro VI, nacido como Rodrigo de Borja, es uno de los papas más infames de la historia debido a su nepotismo descarado y su corrupción desenfrenada. Durante su pontificado utilizó su posición para enriquecer a su familia, los Borgia, nombrándolos en cargos eclesiásticos clave y buscando consolidar su poder político en Italia. Se le acusa de haber participado en la venta de indulgencias, una práctica controvertida que provocó la indignación de muchos fieles y contribuyó al creciente descontento con la Iglesia en ese periodo. Además, su estilo de vida lujoso y sus relaciones extramatrimoniales públicas solo aumentaron su reputación negativa. A pesar de su habilidad política para mantener el poder, el papado de Alejandro VI está manchado por su falta de integridad y su disposición para sacrificar los principios religiosos en aras del poder temporal y la riqueza personal. 16. Papa Clemente VI.
El Papa Clemente VI es recordado por su extravagante estilo de vida y su falta de escrúpulos morales durante su pontificado. A pesar de los desafíos que enfrentaba la Iglesia en ese momento, como la peste negra que azotaba a Europa, Clemente VI desatendió sus deberes espirituales y se entregó a la indulgencia y el lujo. Su corte papal en Aviñón se convirtió en un símbolo de opulencia y exceso, donde se celebraban banquetes fastuosos y se derrochaba dinero en lujos mundanos. Además, Clemente VI fue criticado por su falta de liderazgo durante la crisis de la peste negra, que resultó en una pérdida masiva de vidas en toda Europa. En lugar de ofrecer consuelo y orientación espiritual a los afectados, el Papa y su corte huyeron de la enfermedad, lo que generó indignación entre los creyentes y socavó aún más la autoridad de la Iglesia. Número 15. Papa Sixto IV. El Papa Sixto IV es conocido por su participación en prácticas corruptas y controvertidas durante su pontificado. Una de las acciones más infames fue su participación en la venta de indulgencias, donde los fieles podían comprar el perdón de sus pecados a cambio de dinero, lo que generó críticas y divisiones dentro de la Iglesia. Además, Sixto IV promovió el nepotismo al nombrar a varios de sus familiares en puestos eclesiásticos claves, utilizando su posición para enriquecer a su círculo íntimo y consolidar su poder político. Su reinado estuvo marcado por intrigas políticas y conflictos con otras potencias europeas, lo que provocó tensiones y divisiones dentro de la comunidad cristiana. Número 14. Papa Sergio III. El Papa Sergio III ascendió al papado en un periodo de gran inestabilidad política y corrupción dentro de la Iglesia. Se rumorea que llegó al papado mediante prácticas corruptas, incluido el asesinato de su predecesor, el Papa León V. Su reinado estuvo marcado por la intriga y la falta de moralidad, y su autoridad papal fue constantemente cuestionada debido a las circunstancias turbias de su elección. Sergio III no solo enfrentó oposición dentro de la Iglesia, sino que también tuvo que lidiar con conflictos políticos y militares en Roma y en el resto de Italia. Su incapacidad para abordar estos desafíos de manera efectiva contribuyó a la creciente desconfianza en la autoridad papal y a la percepción de que el papado estaba sujeto a manipulación y corrupción. A pesar de sus esfuerzos por consolidar su poder, el reinado de Sergio III está ensombrecido por su llegada al papado bajo circunstancias dudosas y su falta de liderazgo moral y espiritual. Número 13. Papa León X. El Papa León X, nacido como Giovanni de Medici, es recordado por su amor al lujo y la ostentación, así como por su participación en eventos que contribuyeron al debilitamiento de la autoridad papal. Durante su pontificado, León X desatendió las reformas necesarias dentro de la Iglesia y en su lugar favoreció un estilo de vida lujoso y despreocupado. Se involucró en la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que provocó la indignación de muchos fieles y contribuyó al estallido de la Reforma protestante. Además, León X participó en conflictos políticos y militares en Italia, utilizando su autoridad papal para promover los intereses de su familia, los Medici, en lugar de los intereses espirituales de la Iglesia. A pesar de sus esfuerzos por mantener el poder temporal y la influencia política, el legado de León X está marcado por su falta de visión espiritual y su disposición para sacrificar los principios religiosos en aras del poder y la riqueza. Número 12. Papa Celestino III. El Papa Celestino III es conocido por su presunto nepotismo y favoritismo hacia sus familiares durante su pontificado. Durante su reinado se enfrentó a críticas por nombrar a varios de sus parientes a puestos eclesiásticos prominentes, utilizando su posición papal para promover los intereses de su familia en lugar de los intereses de la Iglesia. Esta práctica generó controversia y descontento entre los clérigos y los fieles, quienes veían con desconfianza el favoritismo mostrado hacia los parientes del Papa. Además, Celestino III fue criticado por su falta de liderazgo en asuntos espirituales y pastorales, ya que se centró más en consolidar su poder temporal que en abordar los problemas y desafíos que enfrentaba la Iglesia en ese momento. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control sobre la Iglesia, el legado de Celestino III está marcado por su presunto nepotismo
y su disposición para sacrificar los principios religiosos en aras del poder y la influencia política de su familia. Número 11. Papa Inocencio VIII. El Papa Inocencio VIII es conocido por su falta de escrúpulos y su indulgencia durante su pontificado. Se vio envuelto en acusaciones de simonía y corrupción financiera, utilizando su posición papal para obtener beneficios personales y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Además, Inocencio VIII participó en la caza de brujas y promovió la persecución de herejes, lo que generó temor y represión en la sociedad de su tiempo. Su falta de liderazgo moral y espiritual contribuyó al creciente descontento con la Iglesia y a la creciente división dentro de la comunidad cristiana. ¿Estás disfrutando de nuestro conteo de los 20 papas más controvertidos de la historia? Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Es fácil y rápido, solo haz clic en el botón de suscripción debajo del video. Gracias por tu apoyo. Seguimos. Número 10. Papa Juan V. El Papa Juan V es recordado en la historia de la Iglesia por las acusaciones de haber llegado al papado mediante prácticas corruptas. Su ascenso al papado estuvo envuelto en rumores de simonía y manipulación política, lo que generó controversia y desconfianza entre los fieles. Durante su pontificado se rumorea que Juan V mostró negligencia en sus deberes espirituales y pastorales, prefiriendo en cambio buscar su propio beneficio y mantener su poder político. Esta falta de liderazgo moral y espiritual contribuyó a la percepción de que el papado estaba sujeto a la influencia de poderes seculares y a la manipulación de intereses políticos. Número 9. Papa Julio II. El Papa Julio II, también conocido como el Papa Guerrero, es conocido por su involucramiento en conflictos militares y su ambición política. Utilizó su posición para expandir el territorio papal mediante campañas militares y alianzas estratégicas, a menudo priorizando el poder temporal sobre las preocupaciones espirituales. Su papado también estuvo marcado por la práctica del nepotismo, colocando a familiares y aliados en posiciones de influencia. Aunque fue un gran mecenas de las artes, su agresiva política militar y su enfoque en el poder secular han dejado un legado controvertido. Número 8. Papa Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII es recordado por su autoritarismo y su ambición desmedida durante su pontificado. Durante su reinado se enfrentó a numerosos conflictos políticos y eclesiásticos, y utilizó su autoridad papal para consolidar su poder y afirmar la supremacía papal sobre los reinos europeos. Sin embargo, su comportamiento despótico y sus intentos de intervenir en asuntos políticos y militares provocaron tensiones con los líderes laicos, lo que llevó a conflictos abiertos con el rey Felipe IV de Francia y otros monarcas europeos. Además, Bonifacio VIII fue acusado de simonía y corrupción financiera, utilizando su posición para obtener beneficios personales y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Número 7. Papa Sergio II. El Papa Sergio II es recordado por su llegada al papado en circunstancias turbias y su presunto involucramiento en actos corruptos durante su pontificado. Se rumorea que ascendió al papado mediante el asesinato de su predecesor, el Papa Gregorio IV, lo que generó controversia y desconfianza entre los fieles. Durante su breve reinado, Sergio II estuvo envuelto en conflictos políticos y eclesiásticos, y su autoridad papal fue constantemente cuestionada debido a las circunstancias dudosas de su elección. Además, se le acusó de participar en prácticas corruptas y de abuso de poder, utilizando su posición para obtener beneficios personales, enriquecerse a sí mismo y a sus allegados. Número 6. Papa Víctor III. El Papa Víctor III es recordado por su breve, turbulento pontificado marcado por conflictos de poder y acusaciones de corrupción. Además, su reinado fue de corta duración. Estuvo envuelto en intrigas políticas y disputas dentro de la Iglesia. Se le acusó de simonía y de abuso de poder, utilizando su posición para obtener beneficios personales, enriquecerse a sí mismo y a su círculo cercano. También su falta de liderazgo moral y espiritual contribuyó al creciente descontento con la Iglesia. Número 5. Papa Benedicto VIII. El Papa Benedicto VIII es conocido por su papel en los conflictos políticos y militares de su tiempo.
así como las acusaciones de corrupción que enfrentó durante su pontificado. Durante su reinado se vio envuelto en disputas con nobles y líderes políticos en Italia y en el Sacro Imperio Romano Germánico, utilizando su autoridad papal para promover sus propios intereses y consolidar su poder. Además, se le acusó de simonía y abuso de poder, aprovechándose de su posición para obtener beneficios personales y enriquecerse a sí mismo y a los suyos. Número 4. Papa Juan XV. Juan XV ascendió en un momento de gran inestabilidad para la Iglesia. Se le acusó de simonía, aceptando sobornos por nombramientos eclesiásticos. Descuidó asuntos espirituales y pastorales, optando por satisfacer su ambición mundana. Su falta de liderazgo exacerbó divisiones dentro de la Iglesia. Su reinado estuvo marcado por escándalos y corrupción, dejando un legado de decadencia, y es recordado como uno de los papas más corruptos y desacreditados. Número 3. Papa Anastasio III. Anastasio III fue un papa que gobernó durante un periodo tumultuoso en la historia de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por conflictos políticos y divisiones dentro del clero romano. Aunque su reinado fue breve, Anastasio III enfrentó acusaciones de corrupción y nepotismo, siendo criticado por favorecer a sus allegados en la administración de la Iglesia. Además, se le atribuyen intentos de consolidar su poder a través de alianzas políticas controvertidas, lo que generó descontento entre otros líderes eclesiásticos. Aunque su legado es en gran parte oscurecido por la falta de registros históricos detallados, la sombra de la corrupción y la controversia rodea su breve papado. Número 2. Papa León V. El Papa León V fue breve pero marcado por la intriga y la controversia. Ascendió al papado en un periodo de agitación política y rivalidades dentro de la Iglesia. Sin embargo, su reinado fue interrumpido por una conspiración que resultó en su deposición y encarcelamiento por parte de su sucesor, el Papa Sergio III. Se cree que León V murió poco después de su encarcelamiento, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. A pesar de que su tiempo como papa fue breve y su legado marcado por la incertidumbre, su reinado refleja las luchas internas y la inestabilidad política que caracterizaban a la Iglesia de ese momento. Número 1. Papa Benedicto VII. Benedicto VII fue un papa que enfrentó varios desafíos durante su pontificado, incluyendo la corrupción y los conflictos políticos en la Iglesia. Aunque se le atribuyen algunas reformas en la administración eclesiástica, su reinado estuvo marcado por la lucha por el poder y la influencia en la curia romana. Se le acusa de haber participado en prácticas corruptas, incluyendo la venta de cargos eclesiásticos y la promoción de familiares en posiciones de autoridad. Aunque su legado es complejo y hay opiniones encontradas sobre su reinado, su presunta implicación en la corrupción le coloca en la lista de los papas más controvertidos de la historia de la Iglesia Católica. Al repasar la historia de estos papas controvertidos, es esencial reflexionar sobre la importancia de aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan en el futuro. Estos líderes religiosos, que deberían haber sido ejemplos de integridad y moralidad, se vieron envueltos en escándalos, corrupción y abuso de poder. Sus acciones han dejado una mancha negra en la historia de la Iglesia Católica y han socavado la confianza de los fieles en la institución. Sin embargo, al estudiar estos casos podemos comprender mejor las consecuencias de la falta de ética y liderazgo deficiente. Debemos recordar que la historia nos ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la corrupción y la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la integridad en el ejercicio del liderazgo, tanto en el ámbito religioso como en cualquier otro aspecto de la vida. Al aprender de los errores del pasado, podemos fortalecer nuestras instituciones y comunidades para construir un futuro más justo, equitativo y ético. Es responsabilidad de cada generación tomar estas lecciones en serio y trabajar juntos para construir un mundo mejor para las generaciones venideras. Y con esto concluimos nuestro recorrido por los 20 papas más despiadados de la historia. Ha sido un viaje fascinante a través de momentos intrigantes y a menudo sorprendentes de la historia de la Iglesia Católica. Esperamos que hayan disfrutado tanto como yo al explorar estos episodios históricos.
No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de futuros conteos y otros videos interesantes que estamos preparando para ustedes. Su apoyo significa mucho para este canal. Nos despedimos por ahora, pero estén atentos para más contenido emocionante. Hasta la próxima aventura histórica.